Hola a todos, en este video nos vamos a adentrar en la biodegradabilidad y compostabilidad de los bioplásticos. Así es, alrededor de estas características únicas que tienen los bioplásticos existen muchas dudas, muchos mitos y todo esto por una falta de comprensión de estos conceptos. Y créanme que es lo que más me preguntan, así que en este video te prometo que te voy a explicar exactamente cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué es importante que tú sepas diferenciarlo? ¿Cómo esto puede ayudar a que tengas una decisión de compra más sostenibles? Y sobre todo, que puedas hablar de bioplásticos con otras personas con el motivo de mejorar la sustentabilidad de nuestras vidas. Me presento, yo soy Víctor Antonio Bioplásticos y he desarrollado varias formulaciones de estos materiales, utilizando residuos orgánicos provenientes de la industria agrícola y de alimentos para crear productos como envases, cubiertos, bolsas y otros productos compostables. Estoy convencido que los bioplásticos son punta de lanza para que tengamos una vida más sostenible y por eso quiero compartirte este video. Así que entremos de lleno a este video. Vamos a empezar definiendo qué es biodegradable y qué es compostable. Y biodegradable es la capacidad material de descomponerse en fragmentos más pequeños de este mismo. Esto en presencia de microorganismos. Entonces está medio rebuscado tal vez, o tal vez ya es lo mismo que has estudiado y que has visto si lo googleas. Pero aguántame, lo voy a desmenuzar. Por otro lado tenemos que la definición de compostable es la capacidad de un material en descomponerse y convertirse en compost, ¿va? Y el compost es un tipo de material orgánico rico en nutrientes. La gran ventaja de que un material sea compostable, es decir, que un bioplástico sea compostable, que una cuchara sea compostable, que una bolsa sea compostable, es que justo después de terminar esta descomposición va a poder convertirse en una composta de alto valor. O sea, la tierra va a tener altos nutrientes y puede utilizarse perfectamente para fertilizantes, para cosechas, etcétera, etcétera, para remediar el suelo y más. Pero definirte qué es biodegradable y qué es compostable no te dice nada sobre, ok, ahora cómo elijo un mejor bioplástico, o cómo identifico el bioplástico correcto, o por qué es tan difícil entender qué bioplástico es qué, etcétera. Y es que me he topado que mucho en redes sociales, en contenido e incluso en notas se dice, no todos los bioplásticos biodegradables son compostables. O no todo lo biodegradable es compostable, pero sí todo lo compostable es biodegradable. Eso es de las cosas que más me suenan. Pero ¿tú sabes qué significa eso? O sea, cuando yo te digo, no todo lo biodegradable es compostable, pero sí todo lo compostable es biodegradable, ¿sabes? Y sí, déjame en la cajita de los comentarios porque quiero leer tu definición o tu manera de entendimiento. Pero si no, te voy a explicar por qué. Porque cuando hablamos de biodegradable, realmente hablamos sobre cuál va a ser el destino final de un material. ¿Sí? O sea, un material orgánico o inorgánico, de una basura. Estamos hablando como en el tratamiento de ciclo final de un producto, ¿no? Un micrófono, unos audífonos, un topper, una cuchara. Entonces, biodegradabilidad existe en 7 diferentes escenarios. ¿Y qué significa esto? Significa que tu basura o tu material o tu componente puede llegar a su vida última a 7 lugares distintos y en esto presentar, como bien dice la definición, una descomposición en pedazos más simples, ¿no? O sea, una ruptura, ¿no? La capacidad de un material de descomponerse en componentes más simples. Ok, y estos 7 tipos de biodegradabilidad, ¿cuáles son? En ella tenemos el primer tipo de biodegradabilidad, es el compostaje industrial, ¿no? Justo cuando se lleva a gran escala la priorización de generar composta, de generar una tierra fértil para mejorar el suelo y cultivos. Otro tipo de biodegradabilidad es el compostaje casero, porque no es lo mismo, aunque tienen muchas similitudes que ahorita tocaré un poquito. Pero vamos con esos 7 tipos. El tercero es la digestión anaerobia, ¿no? Esta capacidad de poder producir biogás, bioetanol, ¿no? Utilizar como un tipo de fermentación donde no le metes oxígeno para producir justo estos gases que pueden reemplazar tu tanque de gas que compras semanalmente, mensualmente, quincenalmente, no sé cómo sea tu consumo de gas. Pero esos son los 3 que, de estos 7 tipos, son 3 que puedes tener medidos, o sea que puedes usarle provecho. Los otros 4
son hábitats naturales de cómo terminan o son algo donde tú no puedes sacar provecho de su biodegradabilidad. El cuarto sería justo agua potable, ¿no? O sea, cuando un material termina en las coladeras, en ríos, en un lago, ¿no? El agua potable puede ser un escenario donde hay una biodegradabilidad. El otro es entornos marinos, obviamente. Sí hay una biodegradabilidad de alguna forma. Y justo este es el quinto. El sexto es suelo. O sea, justo el enterrarlo o el que no se le da un tratamiento ok, aquí quiero aclarar que jamás deben de enterrar su basura. Pero a veces la basura queda enterrada. Entonces el suelo, en alguna forma, existe una descomposición de este componente en componentes más pequeños. Por eso es un tipo de biodegradabilidad. Y por último está el vertedero, ¿no? Entonces existen 7 tipos de biodegradabilidad, de los cuales 3 son monitoreados, en 3 son aprovechados, en 3 se busca que reutilizar este material, esos residuos, y en los otros 4 no. En los otros 4 es pérdida. Entonces, cuando hablamos de que no todo lo biodegradable es compostable, pero sí todo lo compostable es biodegradable, nos hace pensar, creo, que depende, ¿no? O sea, pues es que puede ser biodegradable, pero quién sabe cómo. Y es que lo que hay que empezar a entender es biodegradable dónde, ¿no? Biodegradabilidad tiene 2 parámetros. El parámetro de circunstancias y el parámetro de tiempo. Entonces, cuando hablamos de que un componente es biodegradable, no lo podemos decir al aire, que creo yo que es donde más entra el greenwashing que hemos sufrido de las empresas por esa falta de educación. O también es cuando vemos plásticos que tienen una leyenda de biodegradable y tú te dices como, oye, pero a mí no me late que esto sea sustentable. ¿Por qué? Porque justo puede tener un tipo de biodegradación. Se puede romper y se puede descomponer un poquito. Entonces, lo que nosotros buscamos y el lenguaje nuevo que tenemos que empezar a hablar alrededor de los productos de bioplástico para tener un mejor etiquetado y un mejor lenguaje, evidentemente, es hablar de productos compostables. Por eso se les llama así. Por eso una bolsa que entra en este término de compostable o un cubierto es un bioplástico compostable. Entonces, esto es una de las grandes diferencias entre biodegradable y compostable y es la razón justo por la cual hay demasiada confusión. Porque es entender que existen esos tipos de escenarios y cómo es que influye. Ahora, hablando de bioplásticos, esto es muy muy importante. Cuando tú te dices, este bioplástico es compostable, no quiere decir que solamente se degrade en una composta. Esto es súper súper importante. Los bioplásticos tienen capacidad de degradarse en estos 7 tipos de biodegradación, de destinos finales, ¿no? De hecho, la razón por la que Biointelectus, personalmente yo me enfoco mucho en desarrollar bioplásticos de almidón es porque entendemos que los bioplásticos de almidón se pueden degradar completamente en estos 7 tipos de escenarios, ¿no? Existen bioplásticos que se degradan principalmente en compostas industriales, que es otra fricción que existe muchísimo en ese tema de los bioplásticos y el etiquetado. Pero es muy importante entender eso, entender que cada uno de los bioplásticos tiene esa capacidad de degradarse en varios escenarios. Y recordarles que justo biodegradabilidad es un componente de escenario más un componente de tiempo. Porque vuelvo a lo de compostaje industrial contra compostaje casero. Muchas personas siempre me dicen, pero es que yo quiero que sea compostable casero, ¿no? O leo muchísimo que en comentarios en internet así, de que le tiran un poco de hate justo a los bioplásticos porque dicen, no, eso solo se utiliza en compostas industriales y pues si no hay compostas industriales, entonces pues no funciona nada, o sea, se acaba la sustentabilidad y bla, bla, bla. Y realmente no. Aquí hay 3 cosas que voy a aclarar, ¿no? La primera es que un bioplástico esté la leyenda de compostaje industrial, no es que digas, no se puede descomponer en mi composta casera. La verdad es que sí. Simplemente es que puede llevar más tiempo, ¿no? Las leyendas de compostaje casero suelen durar 1 año, ¿no? Más o menos. Dependiendo mucho de la normativa y el lugar donde se haga. Pero si tu bioplástico se descompone a las 3 semanas en una composta industrial, por más tarde puede ser 2 años. O sea, por más tarde en tu composta casera. Eso es mucho mejor que a nunca como el plástico, ¿no? El plástico nunca se biodegrada.
Entonces, esto es sumamente importante porque hay que entender que sí, o sea, un bioplástico de composta industrial se puede degradar en una composta casera, pero llevará más tiempo, eso sí o sí. La otra es que una de las cosas que ha sido muy curioso es por qué impulsar demasiado la composta casera, ¿no? O sea, por qué fabricar bioplásticos específicamente para composta casera cuando es muy pequeña la cantidad de personas que realmente compostan casera. Ahora, una vez que dices, bueno, del 100% de las personas que tienen su composta casera, igual sigue siendo un porcentaje muy pequeño los que realmente tienen una composta funcional, una composta con características ideales para que se degraden los componentes que le están poniendo orgánicamente. Hay muchos errores al momento de tener una composta casera, de que le ponen hueso, le ponen aceite, le ponen lácteos. Entonces esto va a dificultar digamos, la microbiota, ¿no? O sea, los microorganismos, las familias de microorganismos que están ahí. Entonces, muy importante. Entonces, eso es necesario entender cuando hablamos de bioplásticos biodegradables y bioplásticos no degradables. Ahora, ¿qué es lo que también me encuentro mucho? Que es de las cosas que me doy cuenta que los confunden, ¿no? Esto es que algunos bioplásticos son parcialmente biodegradables, ¿no? Y entonces esto limita el que se puedan poner una composta y eso limita el que se puedan ser circulares. Pero ¿qué significa esto de parcialmente biodegradable? Y si realmente es parcialmente biodegradable, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué algunos no son biodegradables? Esas son las dos cosas que voy a explicar en este término, ¿no? Los bioplásticos, existe un término que se llama biomasa y ya lo expliqué en el episodio, digamos, anterior de esta serie de videos que estoy hablando de los bioplásticos. Los invito a verlo, fue el episodio 2 si bien lo recuerdo. Y el tema aquí es que el tema biobasado tiene muchas aristas. Entonces, por un lado, podemos, en lugar de utilizar petróleo o fuentes no renovables, podemos utilizar fuentes renovables, o sea, biomasa, algún residuo de la industria agrícola y extraer un componente que es igualito a la molécula del PET, por ejemplo, ¿no? Que voy a dar ese ejemplo que es el plástico que la mayoría tal vez identificamos. Y entonces hacemos un clon de ese plástico. Así es igualito, o sea, es la misma molécula, tiene las mismas propiedades, todo, pero a la industria de materiales para eso es algo bio, o sea, porque dices, oye, pues no lo estoy fabricando a través del petróleo, estoy fabricado a través de residuo de la caña, del residuo del maíz, etcétera. Entonces es bio. Entonces por eso se le acuña que es un bioplástico. Pero estos materiales siguen de alguna forma siendo sintéticos, se polimerizan y eso limita mucho su biodegradabilidad. Entonces es unas cosas que confunden. Cuando sacó esta empresa refresquera, sacó durante muchos años botella hecha de plantas. Yo notaba que la gente no entendía. O sea, se veía igualita a plástico, ¿no? Una etiqueta verde no te dice nada, que le pongas hoy una hojita. Y cuando la gente pues, quería compostarlo, era como, Nel, no se puede compostar. O sea, y ya llevaban ahí meses y nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justo, o sea, estos polímeros no son biodegradables porque sigue siendo PET, sigue siendo polietileno, entonces, pero lo extrae una fuente renovable. Entonces, esas son las cosas que han confundido mucho en este término de, oye, si es biodegradable o no es biodegradable. Y cómo eso puede ser un bioplástico, entonces no es biodegradable. Entonces ningún bioplástico es biodegradable, pero bueno, no, claro que no. Entonces les explico esto para que puedan tener una mejor decisión y puedan irlos identificando, que eso es lo que tenemos que llegar. O sea, tenemos que dejar de utilizar conceptos tan genéricos como bioplásticos o biodegradable para poder conceptualizar. Por esto hablo esto, hablando de que compostable es un tipo de biodegradabilidad que tal vez no lo sabías. Y si no sabías que existían 7 tipos de biodegradabilidad y que compostaje es uno de ellos, y ahora ya lo sabes, pues dale ahí una manita de like para poder saber que estás aprendiendo, ¿no? Que están aprendiendo, ¿no? Entonces, retomo esta parte de que por qué algunos bioplásticos no son biodegradables y por qué algunos son parcialmente biodegradables. Entonces ya dejamos de lado estos bioplásticos que se denominan bioplásticos porque está bien dicho. Entonces algunas empresas no te hacen greenwashing porque sí lo están diciendo bien, pero es genérico el término al final de cuentas. Entonces dejamos de un lado estas botellas hechas de plantas, biopet y todo. Eso no se puede degradar. Entonces hay que empezar a identificarlos. Ahora, ¿qué hay con los que son parcialmente biodegradables? Y entonces no se pueden compostar. O sea, te dicen, sí, es parcialmente biodegradable, pero no lo puedes compostar. ¿Por qué?
Ok, que existen bioplásticos donde utilizan un plástico convencional y, y una de las formas que están buscando reducir la cantidad de plástico que utilizan en un producto es meterle algún residuo, alguna fibra agrícola, algo biológico, ¿no? He visto mucho que le ponen fibra de coco, fibra de agave, la malta avena, la malta de cerveza, eso. Y entonces hacen productos que reducen la cantidad de plástico. Si el producto tenía 100 gramos de plástico, ahora tiene 70 gramos de plástico y el 30% que sobra de gramaje, digamos, es algo biológico, ¿no? Entonces, o es un bioplástico porque a veces los combinan como tal. Estos casos son los, creo yo, con los que más afecta todo. La gente diciendo, entonces sí es o no es, ¿no? Y justo quiero explicártelo, o sea, ¿por qué sucede esto? Entonces, lo primero es que si esto no ese 30%, ese 20%, ese 40% en algunos casos, sí se puede biodegradar, claro. Pero tú no puedes separar el producto una vez que ya está realizado. Y al final de cuentas, esto no se puede compostar. Cuando terminan yéndose a vertedero o a un tiradero abierto, pues sí, ese 30% se va a degradar, ¿no? De alguna forma, o ese 20%, ¿no? Pero entonces es un problema. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas hacen esto por dos razones. Una es porque se está aprendiendo a trabajar con esos bioplásticos. Entonces es muy difícil, los digo de experiencia, llevo 5 años formulando y formulando, desarrollando bioplásticos y es muy muy difícil, o sea, crear algo 100%. Hay mucho conocimiento que apenas se está descubriendo y se está desmenuzando y se está compartiendo, ¿no? Por eso yo hago esto, para que ustedes como consumidores, o si les interesa desarrollarlos, o si les interesa producirlos, tengan más información al respecto. Pero entonces están aprendiendo a ver cómo se comporta. Oye, a qué temperatura se quema, si aguanta, químicamente, qué está pasando ahí. Entonces, eso es la primera razón. Y la segunda razón es que es muy, muy caro. Y hasta que tú y yo estemos dispuestos a comprar a reemplazar cualquier cosa plástico por otro que esté 100 veces más caro, o sea, digamos que los audífonos, ¿no? Que sean 100 veces más caros por el simple hecho del plástico. Bueno, esto es un mal ejemplo, pero que un termo, ¿ah? Un termo que te cuesta tal vez 200, 300 pesos, uno así bien fifi, pero ahora uno 100% de bioplástico te cueste 1000 pesos. Entonces, ahí es donde se va a presionar mucho a que, ok, ya no le pongas un 30%, ya vamos a tratar de hacer un 100%. Entonces, una es porque se está aprendiendo y la otra es porque se está buscando ir subiendo un poco el precio, ¿no? Optimizar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es importante que lo entiendan porque esto es una forma transitoria, ¿no? Si tú hoy dices, ok, compro este bioplástico, entiendo que todavía no es biodegradable, pero le están bajando el plástico y están aprendiendo, esto va a impulsar que en algún momento se empiecen a fabricar y fabricar y fabricar 100% productos 100% de bioplástico, y esto va a hacer que sean 100% biodegradables. Entonces, estas son las dos razones. Entonces, es fundamental que empezamos a entender que bioplástico es un término genérico, biodegradable es un término genérico. Y hay que empezar a reconocerlos. Hay que empezar a identificar, ok, ese es un bioplástico de almidón, es un bioplástico de PLA, es un bioplástico de PHA, es un bioplástico de alginato, es un bioplástico biopet, es un bioplástico, es un biocompuesto, no es un biopolietileno. Y esto nos va a entender en qué nivel es sustentable y nos van a entender si es biodegradable o no. Y justo también en tema de biodegradable hay que empezar a hacer nuestras preguntas. Ok, es compostable. ¿Por qué me importa que sea compostable, no? Recuerden que un producto compostable, entre más productos compostables, entre más oferta de productos compostables, van a existir entonces más demanda de personas que hagan composta con eso. Porque es muy baja la tasa de productos compostables. Entonces, no, si tú te pones a hacer una composta, se te va a acabar o sea, con qué hacerlo, ¿no? Entonces, cada vez hemos visto esa tendencia. Como los bioplásticos se están generando, cada vez hay más personas que están haciendo compostas con estos productos. Entonces, hay que impulsar el compostaje porque tiene sentido. Tiene sentido que estemos degradando los residuos orgánicos, degradando estos productos compostables para nutrir cultivos, para hacer fertilizantes, para recuperar suelos, ¿no? Suelos que han tenido erosión. Entonces,
promover el uso de productos compostables es un concepto de que entiendes por qué, o sea, el beneficio. Entonces, creo que es momento de dejar de estar buscando biodegradable en todos lados. Y es momento de entender, ok, biodegradable puede tener varios escenarios, pero ¿cuál es el escenario que más nos conviene? ¿No? O sea, ¿cuál es el escenario que más nos conviene en todo sentido? Está la tendencia a utilizar bolsas hidrosolubles que son biodegradables en agua. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué debemos impulsar la compra y el uso de estos productos? Al final, el interés social no es de que la basura llegue al río, ¿no? Porque esta es la razón por la que está utilizando los biodegradables en agua. Porque para cuando lleguen al mar se deshagan. Pero no es la intención que estamos buscando. No es el valor que le debemos dar. Entonces tenemos que buscar que sean compostables, ¿no? Y recuerden, el tema de compostables en casa y compostables industriales es un tema más práctico. Y si quieren que profundicemos en esto de cómo se hace un bioplástico en composta industrial versus un bioplástico en composta casera, igual escriban en los comentarios y claro que lo podemos trabajar en ese sentido. Pero bueno, vamos al siguiente segmento donde vamos a hablar sobre, ok, cuáles son los factores que nos ayudan a que sea biodegradable. Entonces, existen varias cosas que tienes que tener en cuenta. Ok, ya entendí lo que es biodegradable, ya entendí lo que es compostable, ya entendí por qué algunos bioplásticos son parcialmente biodegradables y por qué otros bioplásticos no son biodegradables. Ya entendí que existen estos 7 tipos de destinos biodegradables y ya entendí que hay una razón por la cual buscar promover productos compostables, ¿no? Promover bioplásticos, ¿no? Entonces, realmente, para promover productos compostables necesitamos promover el uso de bioplásticos, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cómo funciona la parte de biodegradabilidad? O sea, ¿cómo realmente se composta? O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente para decir si algo es biodegradable, si algo es compostable? ¿Cuáles son los parámetros, no? Entonces, es importante entender que justo algunos bioplásticos están diseñados para ser biodegradables, están diseñados para ser compostables, ¿no? Y creo yo que algunas personas suelen preguntarse, ok, ¿esto qué significa? O sea, ¿significa diseñados para ser biodegradables o diseñados para ser compostables? ¿Qué significa, no? Entonces, de manera muy práctica y teórica, no quiero dejarlo fuera de este video, quiero contarles justo cuáles son los parámetros, ¿no? Si no te dedicas al área biológica o no te dedicas al área de gestión de residuos, pues tal vez tienes esta duda, ¿no? De cuáles son los parámetros. Entonces te voy a decir prácticamente 4 parámetros. La primera es la temperatura, ¿no? Y es que aquí es algo que me topo muchísimo en el tema de mitos. Veo que las personas dicen que un bioplástico de compostaje industrial necesita altas temperaturas. O sea, les doy el reto que ustedes vayan y chequen en redes sociales algún comentario así y van a decir, es que no, eso no se puede porque necesita altas temperaturas. Claro, los bioplásticos, un proceso de biodegradabilidad, de cualquier proceso de biodegradabilidad, necesita temperatura. ¿Por qué? Porque los microorganismos que están ahí, que son los que van a comerse ese material, necesitan una temperatura específica para crecer. Las bacterias un tipo de temperatura y los hongos otro tipo de temperatura. Pero estas bacterias generan la misma temperatura, de alguna forma. Existen en compostas industriales, utilizan bacterias que le llaman termofílicas, si bien lo recuerdo que así es el término, que justo generan calor. Ese calor mejora su estabilidad y las bacterias se ponen a chamear. O sea, esa es la razón. Entonces, realmente no necesitas temperaturas tan altas, más que un poco más de las ambiente, ¿no? Donde si tú pones a calor, o sea, si tú tocas, solo la sientes tibia. O sea, la percepción de temperatura es muy baja. Yo creo que la gente se imagina que una composta industrial, esas personas que tienen altas temperaturas, es que son calderas que hierve, ¿no? O sea, que tienes que hervir. Y claro que no. O sea, los bioplásticos se procesan a 100 grados centígrados, 200 grados centígrados, cuando el plástico se procesa a 400 y el vidrio creo que a 800. Ese no me la sé bien. Pero justo, o sea, la temperatura es un factor importante porque permite que las bacterias estén creciendo y lleguen a un punto donde las colonias crecen, se duplican y están comiendo. Pero son ciclos naturales donde la temperatura, como no necesitar altas temperaturas, solo la temperatura es importante, es necesario. Por eso,
hay algunas cosas que sí son relevantes. Si usted es una composta casera, claro que la temperatura tiene que ser relevante. Entonces, si hace muchísimo frío o le pega mucho el calor, no es que no vas a tener una degradación, pero más que nada no vas a tener una degradación óptima. Entonces, la temperatura sí es algo importante, pero no es este mito que se dice altas temperaturas. Yo me imagino que justo que creen que se necesita calderas enormes, pero si tú eras una persona que eso creía, hoy te digo que no es cierto, ¿no? Realmente he visto, parte de mis equipos han hecho compostas en una cubeta, compostas en un bote, cosas donde es muy fácil. O sea, la temperatura solo necesitas que se te hiele, es la única razón, pero si tú la mantienes simplemente a una temperatura óptima, ¿no? 40 grados, 60 grados es suficiente. Ahora, otro aspecto del tema de humedad. El tema de humedad es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay un exceso de agua, las bacterias les cuesta trabajo crecer, les cuesta trabajo empezar a degradar los residuos. Y entonces tienden las compostas a generar lixiviados y echarse a perder tal vez de alguna forma. Generar otros gases que no son óptimos para la composta. Porque acuérdense que biodegradabilidad es descomponer en partículas más pequeñas, ¿no? En componentes más pequeños. Y cuando algo se está pudriendo, que dices, ay, huele horrible, pues también se está descomponiendo, ¿no? Pero no es el tipo de verdad que estás buscando, que se está buscando, que es la composta. Entonces la humedad es algo que también se tiene que tener muy en cuenta. Entonces si alguien está haciendo una composta o así, pues siempre evitar que la lluvia le caiga directamente. Y cuando está muy seco, pues también es algo que hoy hay que ponerle un poco de agua para que esté un poco húmeda, ¿no? Es la palabra adecuada y el parámetro es humedad. O sea, en cuestiones como muy coloquiales, pues tú dices, mira, está húmedo, no está escurriendo agua y no está seco. Entonces, el tercer parámetro, pues son justo la duración, ¿no? Como yo les mencionaba, biodegradabilidad es un componente en dos aristas, circunstancial, o sea, situacional, y de tiempo. Entonces, cuando tú estás compostando y le estás llevando un proceso óptimo, pues tú tienes ahí justo tu balance. Esta cantidad de materia orgánica se va a degradar en cierto tiempo. ¿Por qué? Porque justo la duración es importante. Esta cantidad de bioplásticos se va a degradar en tanto tiempo. Los bioplásticos de Biointelectos mostraron una degradación del 80%, del 78% en composta, por ejemplo, sin lombrices, y del 81% en compostas con lombrices a las 3 semanas, ¿no? Y a las 5 semanas, pues ya una degradación completa. Pero hay bioplásticos un poco más rígidos, que son como el tema del PLA, que pueden tener una biodegradación tal vez a los 3 meses, ¿no? En una composta casera. Pero justo la duración nos va a permitir entender el proceso de biodegradación y los ciclos de aireación que va a tener, ¿no? Y por último, el último componente es entender qué es lo que estoy obteniendo como resultado final, ¿no? Si es una composta, pues justo vas a entender este fertilizante, este compost que se le llama, y es pensar lo que es donde lo voy a poner. O si estás utilizando un biodigestor, pues vas a tener este gas, este biogás. Entonces eso es muy importante, ¿va? Entonces recuerden que justo la biodegradabilidad tiene algunos componentes, ¿no? La temperatura, la humedad, las condiciones y el tiempo, ¿vale? Entonces no se olviden que justo lo más importante es entender que un bioplástico se diseña para ser biodegradable, se diseña para ser compostable, se diseña para ser biodegradable en agua, es porque se entienden estos parámetros a los cuales van a estar afectados. Para el último segmento de este episodio quiero hablarte de los etiquetados. Y es que cuando hablamos de biodegradabilidad y hablamos de compostabilidad en torno a los bioplásticos, los etiquetados han sido algo bastante mencionado en todos lados, ¿no? Todos quieren buscar un logo, una etiqueta o algo. Y también nos hemos dado cuenta que hay logos que nos confunden, ¿no? Entonces, entender perfectamente que los logos relacionados con los bioplásticos de eco-friendly, ¿no? Logos de sustentabilidad, no son logos relacionados a si realmente es compostable. Porque justo voy a hablar de compostable. Ya para este punto de video, espero que ya hayas entendido que lo que buscamos es que los bioplásticos sean compostables. Buscamos que el tipo de biodegradabilidad más usada para nuestros productos y nuestros consumos sea compostable. Para que así, al final de su vida útil, se pueda generar fertilizante y se pueda aprovechar eso. Porque no nos sirve que sea biodegradable en otros aspectos
como que sea biodegradable en suelo o algo así, porque no nos va a dar un escenario provechoso. No nos sirve que sea oxobiodegradable o que se pueda degradar con la luz solar, etc. Nos interesa que sea compostable. Este tipo de biodegradación es lo que más buscamos para un mundo sustentable. Entonces, justo, las certificaciones están relacionadas a las normativas que respaldan si el producto cumple con el término compostable, con el término que se enfoca a este lado, ¿vale? Entonces, justo, logos como eco-friendly, logos como biodegradable, logos así pueden realmente no tener un sustento sólido. Pero, ¿qué nos puede ayudar? ¿Qué nos puede dar a decir, oye, ¿sabes qué? Ok, ¿cómo diferencio? Porque pues no me puedo aprender todos los tipos de bioplásticos y no me puedo aprender todas las condiciones de biodegradabilidad y todos los procesos de biodegradabilidad, y lo sé. Y por eso surgen los logotipos y por eso surgen las certificaciones, para que tú puedas decir, ok, yo solamente tengo que aprender 3 certificaciones y entonces voy a identificar cuáles bioplásticos son los meros buenos, cuáles bioplásticos son los que me conviene, y cuando alguien me dé una bolsa de bioplástico y vea ese logo, yo diga, sí, o sea, ahora voy a comprar más esta tienda, a esta empresa, porque está usando el bioplástico el bueno. O sea, están utilizando bioplásticos bajos en carbono, que sean sustentables, que se utilicen residuos y que obviamente sean compostables. Entonces, uno de los estándares más esenciales lo vemos en la EN, que es el estándar europeo, que es la 13432, ¿no? EN 13442. Y esta certificación, esta normativa, esta normativa nos define los requisitos de compostabilidad en un envase y productos relacionados, ¿vale? Entonces, justo esta normativa nos dice qué requisitos tiene que tener un producto para que sea compostable, ¿no? Y justo ya lo vimos, o sea, dentro de esos requisitos va a tiempo, va a porcentaje de descomposición, ¿no? Normalmente suelen ser como, que se degrade más del 80% en 3 meses, etcétera, ¿no? O sea, o que no genere toxicidad. Entonces, tiene una normativa específica, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, si tú ves justo que cumple esta normativa, es porque dices, ok, o sea, si tú ves que dice una bolsa EN 13432, es porque, ok, justo esta bolsa o esta tapa o este popote o este topper, lo que sea, cumple con los requisitos que el estándar europeo define como compostabilidad. Entonces, hay otras que también nos podemos encontrar. Las ASTM, que son muy famosas, tú te dedicas al tema de normativos, te va a sonar. Y es que son emitidos por la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales. Y la ASTM de 6400 y de 6868, ¿no? Justo esta Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, en su defecto, definen las especificaciones para que sea biodegradable, las especificaciones para que sea compostable en torno a los plásticos, ¿va? Entonces, en la AN 13432 habla de cómo el estándar europeo define compostable, y aquí la ASTM habla como la Sociedad Americana habla de cómo define biodegradable y compostable. Vuelvo a lo mismo, o sea, esto es algo de definir. O sea, un producto compostable, hay unas normativas que la definen en un año el 90%, otras en 6 meses el 60%, o cosas por el estilo. No, en ninguna dice en 6 meses el 60%. Normalmente buscan que sea mayor al 80% y justo buscan 3 meses, 6 meses, 18 meses, etc. Entonces, igual, si ustedes ven en la etiqueta, es porque cumple a estos requisitos, ¿no? Ahora, vamos un poco a los logos, o vamos a algo como, ok, pero esos son normativas tal vez que los gobiernos generan como tal, ¿no? Pero ¿hay alguna organización que se dedique a validar que un bioplástico sea compostable? Sí. Entonces tenemos logos que se llaman OK Compost, y estos tienen varias sublogos, ¿no? O sea, como categorías. Entonces tenemos el OK Compost Home y OK Compost Industrial. Estos logos, estas sí son certificaciones, ¿vale? Estas son certificaciones y son emitidas por la TÜV de Austria, y es
la que mejor reputación tiene en términos de certificaciones de bioplásticos. Trabaja mano a mano con muchas empresas que desarrollan bioplásticos para buscar la excelencia en términos de biodegradabilidad, en términos de compostabilidad. Y justo ha desarrollado muchos sublogos para generar esta evidencia, para que tú puedas, ok, ya lo ubiqué. Esos logos son inconfundibles y si tú ves OK Compost, es de los mejores bioplásticos que hay. O sea, ese sin duda se te va a degradar en 3 semanas a lo mucho, ¿no? O sea, entonces esa certificación verifican internacionalmente la compostabilidad, exactamente. Entonces esto es genial porque justo tiene tanta reputación que si tú fabricas aquí bioplásticos, por ejemplo en México, y los importas a India, los exportas a India, los exportas a Latinoamérica, a Estados Unidos, y este logo va a ser reconocido internacionalmente porque es un logo de la mejor empresa que se busca, ¿no? También hay otros logos que validan que cumples alguna normativa, ¿no? Entonces la ASTM y la N13472, o sea, son normativas, aquí se especifican, ¿no? Entonces son de las más famosas. Justo en México se está trabajando en una normativa que sea más coherente. O sea, sí sea más coherente con lo que significa compostabilidad, lo que significa biodegradabilidad. Entonces ahí hay algunas algunas normativas que están buscando eso. Se está trabajando, pero al final de cuentas es más de leyenda. Es de, oye, ahí hay un gran pero cuando simplemente decimos, bueno, es una normativa, porque a veces no hay un organismo que esté evaluando y que persiga si estás incumpliendo. Así que si tú aquí en México encuentras una bolsa que diga compostable y 0 es compostable, puede ser por eso, o sea, puede ser porque aunque exista una normativa que ya lo define, no hay un organismo que la esté persiguiendo. Por eso justo hay certificaciones como las que les digo de OK Compost, ¿no? Entonces, la European Bioplastic es una unión entre muchos organismos, principalmente de Europa, pero también internacionales, desde productores de bioplástico, como organizaciones gubernamentales y sobre todo laboratorios, ¿no? Laboratorios de análisis. Entonces ellos también pueden generar algún etiquetado. Tal vez aquí en México y en Latinoamérica tal vez no veamos eso, pero si alguna vez alguien viaja y ve el logo de European Bioplastic es porque tiene ese respaldo que se busca. Y mi chamba aquí es como comunicártelo, porque si alguien aquí en México empieza a hacer ese esfuerzo de poder generar algún producto de plástico para reducir la contaminación de plástico, que tú veas European Bioplastic o tú veas OK Compost, puedas decir, ok, ya entiendo perfectamente la sustentabilidad de este material y quiero apoyarlo, o sea, quiero promoverlo. Y bueno, también tenemos como mención especial, tenemos lo que es OK Biodegradable Ware, que es de la misma TUV de Austria, la misma de OK Compost, que generan una certificación de que se degrada en agua, ¿no? Es algo que se ha hecho popular, por eso tiende a hacer eso, ¿no? Pero de alguna forma puede ser importante que se degrade en agua porque no controlas como todos los destinos de tus materiales que se van a llegar. Pero recuerda, importante entender que lo que buscamos es que los productos sean compostables y que se composten, ¿no? Entonces buscamos logos que también evidenten eso. Entonces justo las certificaciones y los estándares, las normativas, son esenciales para que garanticen a la sociedad que los bioplásticos cumplen con criterios rigurosos, con criterios que realmente respalden que es biodegradable y que es compostable el material, ¿no? Cuando ustedes busquen un bioplástico, ustedes quieren sentir esa certeza de, oye, no me estás mintiendo. Y entonces las normativas y las certificaciones nos ayudan a eso. Entonces, hoy que ya entendiste los diferentes tipos de biodegradabilidad, hoy que ya entendiste los componentes que se necesitan y cómo se relacionan alrededor de los bioplásticos, tal vez tengas ahora una mejor perspectiva, pero sí entender que la sociedad tiene que empujar a identificar estos logos, identificar los logos de los diferentes estándares y empezar a impulsarlo, ¿vale? Entonces, creo que es importante que reconozcamos en estos materiales, y lo he visto, hay varias marcas que utilizan bolsas de bioplásticos y veo sus logos, veo estas certificaciones, está
Corner Shop, ya tiene ratito que no pido, pero el año pasado pedí varias veces, tanto en Ciudad de México como en Querétaro, y justo decía OK Compost, y era un pelea, y obviamente yo sí reconozco el que tipo de plástico, pero que tenga esa certificación y ese logo, a ustedes dicen como, mira, lo escuché en el video de Víctor Antonio Bioplásticos, entonces ya entiendo. También Casa de Toño acaba de migrar sus bolsas de plástico que utilizaba, que eran plásticos biodegradables, y acabo de buscar cambiarlos a plásticos, a bioplásticos, y justo ahí tiene su logo. O sea, entonces eso les puede dar esa certeza de, no lo mismo, o sea, cualquiera le puede poner biodegradable a la bolsa, cualquiera, porque puede justificarse que es biodegradable en algún ambiente, en algunas condiciones. Pero como les menciono, no nos interesa que solo sea biodegradable, o sea, nos interesa que sea un tipo de biodegradación que nos favorezca. Entonces, espero que esta información les sirva y les sirva para un futuro. Ahí lo tienes. En este video hemos explorado la biodegradabilidad y la compostabilidad de los bioplásticos. Espero que ahora tengas una mejor comprensión, una comprensión más clara sobre cómo los bioplásticos se descomponen, qué factores afectan a la biodegradabilidad y cómo estas características pueden determinar su ciclo de vida. Recuerda que es fundamental seguir las certificaciones y los estándares reconocidos internacionalmente para asegurarnos que como sociedad estemos yendo hacia el mismo camino, ¿no? Los bioplásticos son realmente asombrosos y entenderlos y conocerlos más nos permiten contribuir a un futuro más sostenible. Te doy las gracias por haber quedado este video, espero que te haya gustado. Si tienes alguna recomendación, escríbelo, yo encantado. Y si este video te generó conocimiento, te brindó información valiosa sobre la biodegradabilidad y la compostabilidad de los bioplásticos, obviamente, te invito a que dejes aquí tu like, te suscribas y que le compartas este video a alguien que creas que tenga estas mismas dudas que tú tenías al inicio de este video. Si te gustó el video, si te gustó este video que hablamos de biodegradabilidad de los bioplásticos, bueno, pues la siguiente semana, el siguiente video, vamos a explorar si realmente los bioplásticos tienen menor huella de carbono que los plásticos. Estamos haciendo una serie de videos hablando sobre bioplásticos, sobre todo el mundo de estos bioplásticos, así que tenemos mucho más que compartirte y que enseñarte alrededor de todo este tema. Así que no olvides de verdad darle ese botón de suscribirse para poder llegar a más personas, para que las personas puedan empezar a tener una vida más sostenible simplemente por cambiar el tema de sus plásticos sobre plásticos. O de lo contrario, incentivar a las personas que desarrollen más productos de estos y potenciar que cada vez tengamos productos más sostenibles por todos lados. Recuerda que puedes saber más de mí en todas las redes sociales, en todo me puedes buscar como Víctor Antonio Bioplásticos. En nuestro newsletter de LinkedIn, que tiene un carácter más profesional, donde sí te enseñamos tipos de bioplásticos, donde te enseñamos cómo afecta a la industria, te enseñamos los diferentes casos de éxito, retos y bueno, de todo hablamos de ahí. Y puedes ver todo el trabajo que está haciendo Biointellectus, que es la startup que yo fundé alrededor del desarrollo de bioplásticos, en sus redes sociales como @Biointellectus. Te dejo los links en la descripción. También tenemos el podcast Hablemos de Bioplásticos, donde justo estamos en una segunda temporada. La primera temporada fue ¿qué está pasando en el mundo de los bioplásticos? Donde cada episodio te dábamos 5 noticias de que tú ni te imaginabas que esos productos se pueden hacer de bioplásticos. Cosas increíbles que estábamos platicando. Y en esta segunda temporada estamos dando un poco más de formalidad. Estamos hablando sobre si se titula Un bioplástico para cada uno de nosotros. Y hablamos en cada episodio biоплásticos de cada industria. La industria del envase, la industria de la moda, la industria de la música, la industria de los textiles. Cómo los bioplásticos afectan a esa industria, cómo la están transicionando. Y bueno, ahí sí le damos hilo al hilacha para hablar de bioplásticos. ¿Vale? Comparte este video. Comparte este video a tus historias, a algún mensaje de WhatsApp, a alguien que creas que de verdad puede dar. Y así juntos sigamos caminando en verde.